Learning Lab by CertiProf es un espacio para promover y compartir el conocimiento con invitados que tienen la pasión por enseñar e instruir a las personas en su camino profesional. Bueno, buenas tardes para todos. De parte de CertiProf queremos agradecerles a todos los asistentes por compartir este rato con nosotros. Queremos extenderle también nuestro sincero agradecimiento a nuestro partner Raúl Trejos. Él es ingeniero biotecnólogo de la primera generación de tecnólogos de Costa Rica. Tiene una maestría en biotecnología en la UCR y también tiene un MBA de la ITCR con énfasis en mercadeo. Actualmente él se encuentra trabajando como profesor de varios cursos de licenciatura de la ITCR y también es coordinador del programa Construyendo Talento, el cual es una iniciativa con el objetivo principal del desarrollo de las habilidades en cuanto a analítica de datos y agilidad, entre otras cosas. Queremos darles y extenderles la bienvenida, darle paso a nuestro partner Raúl para que compartamos este momento, esta hora de este fascinante mundo del data storytelling, cómo podemos contar a través de los datos y cómo podemos llevar esa idea que tenemos a través de la analítica de datos. Entonces le damos el paso a nuestro partner Raúl. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muy contento de poder compartir un poco de esta información que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y pues darle las gracias al Learning Lab de CertiProf por la oportunidad de compartir este rato. Pues bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación. Espero poder comunicarlos de la mejor manera y que esta información que voy a comunicarles también sea de mucho provecho para sus vidas y para sus carreras. Entonces, sin más, arrancamos. Bien, vamos a ver. Quisiera iniciar comentando que para este año actual, 2023, se estima, según Statista, que es un sitio web dedicado a desarrollar análisis y estadística de varios puntos en el mercado, que vamos a tener un alcance de 120 zettabytes de información creados a nivel mundial. Un zettabyte es 1000 elevado a la 7, así que es un número verdaderamente muy grande. Para el 2025 esperamos tener 181 zettabytes de información creada, de datos creados. En realidad no es información, son datos. Y esto es muy importante para el sector de analítica de datos porque significa que tenemos muchos datos para transformar en información y para que esa información se convierta en acciones que nos permitan generar valor dentro de nuestras organizaciones. Se dice que los datos son el nuevo oro, ¿verdad? El nuevo oro que tenemos para extraer valor y lograr crear propuestas con mucho valor a nuestros clientes que nos generen ingresos más altos. Y eso es cierto, los datos son ese nuevo oro, ¿verdad? Muchas organizaciones estamos queriendo ir a buscar esos datos para extraer esa información y crearlo en acciones de negocio. Ahora bien, se dice, según esta publicación al menos, que para el 2023 el mercado va a ser de 33.3 billones en cuanto a lo que es Business Intelligence y analítica de datos. Entonces estamos hablando de un mercado verdaderamente gigante que tiene muchísimos recursos y pues lo que vamos a desear todos es prepararnos a nivel de habilidades, a nivel de skills para poder entrar en este mercado y poder generar mucho valor. Sin embargo, encontramos la otra cara de la moneda, que no todo es felicidad y alegría en este mundo, y es que se dice que alrededor del 87% de los proyectos de Machine Learning, inteligencia artificial y analítica de datos no llegan a producción. Esto es verdaderamente muy alto, es un valor muy, muy alto, y creo que quienes hemos trabajado en este ambiente pues nos hemos encontrado con que esto es una realidad, ¿verdad? Que verdaderamente no es fácil
llevar a buen término, a buen puerto, un proyecto de analítica de datos. Según esta publicación, que es uy, se me tapa acá, vamos a ver, es de Gartner, nos dice más o menos lo mismo. Aquí no se ve arriba, no sé si ustedes logran verlo, yo tengo la banda del Zoom, entonces no logro ver la estadística, pero es de 15 a 20% el éxito de los proyectos, o sea, los que logran verdaderamente entregar valor. Y mientras tanto tenemos una gran cantidad de proyectos que no se completan, e incluso de los proyectos que se completan, hay muchos que no logran aportar valor a sus organizaciones. Y eso ha hecho que, a pesar de que hay muchas empresas que han hecho inversiones muy grandes en ciencia de datos específicamente, que retornen o que cancelen esas inversiones porque no logran ver el retorno de su inversión, lo cual es muy grave y es triste, porque las empresas lo que quieren es generar ese valor. Bueno, los proyectos de analítica de datos, cuando son realizados de una manera correcta, siempre van a generar cambios en la organización. Un proyecto de analítica de datos que no genera cambios es que no logró innovar. Y si no logró innovar, quiere decir que realmente pues no generó un impacto deseado. Y ese cambio organizacional lo vamos a tener a nivel cultural, estratégico u operativo, o las tres cosas al mismo tiempo. Y el cambio no es fácil de asimilar. El cambio es difícil. El cambio nos reta a nosotros como personas. El cambio es algo que nos mueve, ¿verdad? Que nos saca de contexto, de nuestro sitio de confort. Y por eso muchas veces es que muchos de estos proyectos de analítica de datos no llegan a buen puerto, porque a veces están retando el status quo de la organización. Y eso hace que no se logre concretar. No nos gustan los cambios. El ser humano le gusta que las cosas mejoren, pero no necesariamente le gusta pasar por el proceso de transformación que permita que las cosas mejoren. Eso es un impedimento que ciertamente el data storytelling, que es de lo que venimos a hablar hoy, nos ayuda a contrarrestar. Hay una serie de resistencias al cambio y razones por las cuales estos proyectos de analítica de datos no llegan a buen puerto. Voy a citar 10, en realidad son más que estas 10. Una es que se trata de resolver el problema equivocado. Y si el planteamiento del problema no es el adecuado, es erróneo. El data storytelling nos ayuda a entender bien cuál es el problema que debemos resolver, porque el data storytelling es un proceso que nos ayuda, o es una metodología que nos ayuda a alinear todo el proceso de analítica de datos. El segundo es que nos entrega el valor a la organización. Una de las razones por las que no se logra entregar valor a la organización es porque, como analistas de datos, científicos de datos, no logramos comunicar y vender de la mejor manera ese entregable de datos, ese producto de datos que tanto trabajo nos costó hacer. No logramos llegar a esa etapa final de comunicación. ¿Por qué? Porque son perfiles que a veces somos muy técnicos y tenemos que comunicarnos con grupos gerenciales o tomadores de decisiones, ejecutivos, managers, gerentes, que no siempre entienden lo que queremos comunicar. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de comunicación muy profundo, y por eso es que nace el data storytelling. Pensar que la entrega o el deployment del proyecto es el último paso. Eso no es así. Nosotros debemos de involucrarnos, y esa es una parte del data storytelling que nos invita a movernos a la acción, a comprometernos con aquello que descubrimos. Aplicamos el proceso incorrecto. Eso es el proceso de descubrimiento, de investigación, que de pronto no aplicamos las metodologías correctas porque de pronto también tenemos la pregunta errónea desde el principio. Infravalorar la cultura, un error muy grave, y es dar por sentado que se nos va a recibir nuestro hallazgo de datos, nuestro insight se va a recibir con las manos abiertas en un contexto cultural. Nunca podemos divorciarnos de la cultura organizacional que nos rodea dentro de la organización. Esa cultura, como dicen, se desayuna en la estrategia, y de hecho el proceso de analítica de datos está muy relacionado a la estrategia.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta siempre los procesos culturales. El punto 6, no seguir un orden secuencial. En esto el storytelling nos ayuda de manera exquisita porque verdaderamente sigue un proceso, una metodología, una serie de pasos que nos pasan desde el proceso de descubrimiento hasta el proceso de generar y propiciar acciones. Hay la administración del equipo. Nuevamente el data storytelling nos va a ayudar como a enderezar todo el proyecto porque le da un rumbo muy claro. Adquisición débil de los stakeholders. El proceso de venta no es el adecuado. Los stakeholders no reciben con las manos abiertas nuestro insight o hallazgo de negocio. Eso lo resolvemos también por medio del data storytelling. Iniciar con las preguntas equivocadas. Bueno, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es que en efecto no planteamos las preguntas correctas, probablemente por un proceso inadecuado de exploración. Y los analistas y científicos de datos no tienen una voz. Esto es muy grave. Y el data storytelling nos ayuda a tener una voz no solo una voz que se alza, sino una voz estructurada que transmite con claridad un mensaje. Al final de cuentas, el data storytelling lo que nos ayuda es a vender nuestros insights y a vender nuestros hallazgos de datos de la manera más adecuada. Bueno, en este gráfico, los que están marcados en rojo nos indican que son los problemas que fueron más notables en la entrega de datos, en los proyectos de datos, en cuanto al management. Entonces, encontramos inadecuadas habilidades. Dentro de estas, una inadecuada habilidad de desarrollo del data storytelling, un objetivo de negocio incorrecto, retorno a la inversión insuficiente, un alcance inapropiado del proyecto. Regálenme un segundo para poner el puntero. Listo. Un inadecuado, una resistencia cultural y a la administración, ya lo hablamos también. Un inadecuado management y gobierno del proyecto. Una incorrecta estructura del proyecto. Comunicación y problemas de que se rechaza el proyecto. Dentro de estos otros tenemos también una ausencia de un caso claro de negocio, una combinación inefectiva, carencia de patrocinadores, un gobierno ineficiente y resistencia al cambio dentro de la organización. Entonces, estos son problemas que nos encontramos cuando estamos queriendo entregar productos de datos, insights, hallazgos que siempre van a tender a transformar la organización. Entonces, pues vamos a encontrar algunas resistencias. El data storytelling nos ayuda a alinear cada uno de estos problemas y a traer soluciones que nos permitan comunicar de manera eficiente nuestros hallazgos de datos y lograr esas acciones que transforman la organización, generan valor y aumentan la rentabilidad de los proyectos. Habíamos quedado que íbamos a ir viendo las preguntas conforme fueran surgiendo. Veo que hay una conversación en el chat, no sé si hay alguna pregunta. Si la hubiera, ahí cualquier cosa me avisan. Bien, dice, de una encuesta que se realizó a 500 ejecutivos, el 82% de los entrevistados indicaron que si bien es cierto, reciben información por medio de dashboards, o sea, se les entregan dashboards con datos. Ahora, de hecho, las organizaciones tienen un catálogo inmenso de dashboards. Ese 82%, de ese 82%, el 53% dijo que no les prestaba atención a los dashboards. Imagínense el esfuerzo que hacen las organizaciones por tener todos esos dashboards, de conseguir la tecnología, de pagar a los analistas, y que un 53% de esos 500 ejecutivos en organizaciones top a nivel mundial digan que no le prestan atención. ¿Por qué? Porque se reportó un inadecuado contexto, 61% lo dijo, que tenían sobreinformación, un 53%, que había carencia de personalización en las necesidades de los clientes, un 46%. Y estos problemas no se resuelven con más software, no se resuelven con más tecnología en la nube, no se resuelven con herramientas.
se resuelven con un cambio cultural. Y ese cambio cultural nos lo facilita el Data Storytelling. Los dashboards, y este es un malentendido generalizado en el mundo de los datos, que uno termina un dashboard y cree que ya hizo el Data Storytelling. No, los dashboards no son historias de datos. En realidad los dashboards nos sirven para hacer lo que llamamos el Data Story Framing, que es básicamente la exploración a partir, y es uno de los primeros pasos para construir la historia de datos. No nos confundamos. Tener un dashboard, tener una presentación en PowerPoint, no es una historia de datos. Eso no es una historia de datos. La historia de datos tiene una secuencia lógica que exploramos y que nos ayuda a puntualizar en un insight central que nos mueve a una acción concreta de negocios. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros malentendidos. Creer que los dashboards son historias de datos. No lo son. Los dashboards nos sirven para explorar. De estos 500 ejecutivos, 93% reconocen que las decisiones realizadas por medio del resultado de un data storytelling exitoso tienen un impacto directo en las ganancias de la empresa. O sea, cuando se hace un data storytelling bien hecho, logramos el retorno de la inversión. Y esto es clave. Veo ahí que Alejandro levantó la mano. Vamos a ver. No sé si... Vamos a ver, aquí en el Q&A dice, para Certiprof, ¿cómo puedo tener acceso a la guía de estudio para la certificación de Data Storytelling? Gracias. Bueno, esa voy a dejarla para los compañeros de Certiprof. Bien, dice también que el 92% coinciden en que el Data Storytelling es un método efectivo para comunicar y entregar resultados de productos de datos. Entonces, los ejecutivos creen en el Data Storytelling. Sin embargo, hay una brecha enorme entre las habilidades que tienen los analistas de datos y los mismos ejecutivos con respecto al Data Storytelling. O sea, no creemos que sabemos de Data Storytelling, pero lo cierto es que no lo sabemos. Creemos que lo manejamos, pero realmente no. Si el Data Storytelling es tan importante, ¿por qué es tan poco prevalente como habilidad en las organizaciones? Bueno, veamos. Bueno, número 1, los empleados carecen de habilidades de Data Storytelling, independientemente de que sean literatos en datos o no. Un literato en datos es una persona que puede interpretar un gráfico, que puede entender estadísticas, y que puede entender una presentación. Entonces, lo que encontramos es gente que es literata en datos, pero no necesariamente gente que sepa comunicar de manera efectiva esos datos. Después tenemos otro problema en las organizaciones, que hay muchas personas que no son literatas en datos y no entienden el data storytelling. Entonces, por más que yo le cuente una historia de datos, no lo va a entender porque no tiene las habilidades de interpretación de un gráfico o de una narrativa de datos. Y por último, hay carencia de tiempo y dedicación y enfoque en el desarrollo del data storytelling. Lo que ya dije. Hacemos el dashboard y creemos que ya terminamos el trabajo. No, terminamos el dashboard y apenas está empezando el trabajo del data storytelling. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tengo que hacer el proceso de exploración para descubrir los insights que realmente transformen mi organización. Y realmente dedicamos poco tiempo, damos por un hecho. ¿Por qué? Porque las organizaciones siempre están apresuradas, siempre todo es para allá y siempre hay unas urgencias muy grandes. Entonces, nosotros, si somos managers, si hay managers dentro de la audiencia, tenemos que darle a nuestros equipos el espacio para que puedan desarrollar el data storytelling y puedan contarnos sus hallazgos de negocio, sus insights, con claridad y bien hecho. Y para esto tenemos el método de Data Storytelling que traemos en esta certificación. ¿Cómo cambiamos esta situación? Bueno, invirtiendo en entrenamiento de Data Storytelling. Hay que invertir en Data Storytelling. Tenemos las organizaciones que sacar el rato para entrenar a todo nuestro personal, no solo a los analistas de datos, no solo a los científicos de datos, no, desde el gerente, desde el CEO de una organización hasta la persona
que está de cara al cliente en ventas. Todos debemos de entender y ser literatos en datos. Y una forma de ser literatos en datos es por medio de aprender el data storytelling. Todos debemos de saberlo. Todos debemos de aprenderlo. Desarrollar habilidades básicas de datos, convertirnos en literatos de datos. Todos deberíamos hoy por hoy, que estamos en la época de la información, en la época de la digitalización, todos debemos de manejar datos. No, ya no es que me guste o no me guste, es como hace 20 años pudo haber sido un diferenciador importante saber inglés. Bueno, hoy por hoy ya casi que todo el mundo da por un hecho que hay que saber inglés. Bueno, esto es lo mismo. Hay que dar por un hecho que tenemos que ser literatos de datos, y la mejor forma de ser literatos de datos es por medio de adquirir habilidades en data storytelling. Crear caminos para compartir historias de datos, crear los espacios correctos, los espacios adecuados donde haya seguridad psicológica que le permita a las diferentes personas contar sus historias de datos sin tener ambientes nocivos, donde no se pueda compartir con tranquilidad. Eso es muy importante. Y por último, hacer del data storytelling una prioridad. Generar timebox, como nos diría Scrum, ¿verdad? Generar en el timebox de nuestras actividades espacios de tiempo y enfoque que nos permitan diseñar un data storytelling de calidad. Esta es la cereza del pastel. Si las organizaciones no invierten en la cereza del pastel, el pastel no cumple con todas las características deseables. O como vamos a ver más adelante en una figura que tengo, es la última milla del maratón. Si nosotros no invertimos en data storytelling, por más que hayamos corrido todas las demás millas del maratón, si no alcanzamos a correr la última, no se entregó el producto y no generamos el retorno de la inversión. El data storytelling es crítico para poder tener un retorno de la inversión. Bueno, veo por aquí otra pregunta en el Q&A, voy a revisarla. Dice, para ser literatos de datos, los ejecutivos tienen que tener un perfil de conocimiento estadístico, bases matemáticas avanzadas. No necesariamente, en realidad, con el conocimiento de matemáticas básicas y estadística descriptiva, que no es estadística avanzada, ya es suficiente para poder comprenderlo. Sin embargo, si digamos en mi malla académica profesional no llevo ningún curso de estadística, yo recomendaría que para ser literato de datos al menos debemos tener noción de estadística descriptiva que me permita transitar por conceptos básicos de estadística descriptiva de manera normal. Normalmente, las estadísticas descriptivas son suficientes para poder navegar en el mundo como literato de datos, por lo menos al principio. Nosotros, bueno, esta presentación es en colaboración con Construyendo Talento, que es la empresa que nosotros representamos o que yo represento. Hoy tenemos un curso de estadística descriptiva bastante bueno y de analítica de datos. Es una inmersión en analítica de datos que usted busca generar literatos de datos, y al final de la presentación va a tener el contacto de nuestra organización en caso de que les interese pues conocer al respecto. Bien, seguimos. Bueno, por aquí parece que hay otra pregunta para Raúl Trejos. Si Data Storytelling es el proceso de transformar los análisis de datos en un argumento comprensible para una audiencia más amplia con el fin de influir en las decisiones de los usuarios comerciales y otras partes interesadas, ¿quién tiene que hacerlo? Gracias. Ok, bueno, ¿quién tiene que hacerlo? Esa es una pregunta muy interesante. La responsabilidad en una organización normal, y tal vez no de punta o de vanguardia, es que esta responsabilidad va a caer sobre quien hizo el análisis. Si yo soy el analista de datos, yo soy el que exploró los datos, yo conozco mejor todo el contexto de la investigación, yo debería hacer el esfuerzo de comunicación. Ese esfuerzo de comunicación es lo que yo voy a llamar el umbral de la humildad. Y ese umbral de la humildad consiste en pensar que mi audiencia no conoce todo lo que yo conozco.
es tener empatía con mi audiencia. Y eso es parte de lo que el Data Storytelling nos enseña, lo cual son habilidades que tal vez no son técnicas como las que acostumbramos en el mundo de analítica de datos tradicional, sino que son lo que llamamos power skills, ¿verdad? Habilidades poderosas que nos permiten conectar con las personas, que nos permiten comunicar de manera adecuada. En este caso, en una organización normal, va a ser el analista de datos o el científico de datos. Pero ojo, a veces también los analistas de datos y los científicos de datos hacen presentaciones y hacen trabajos para ejecutivos. Y en ese caso es el ejecutivo el que tiene que hacer el ejercicio de comunicarse muy bien con ese analista de datos y al mismo tiempo comunicarse muy bien con la audiencia por medio del data storytelling. Organizaciones todavía no están listas, eso es algo que está pasando en el mundo desarrollado y ahora lo vamos a ver más adelante, que es que ya hay puestos en las organizaciones específicos para data storytelling, es decir, personas enfocadas 100% a ir y tomar el trabajo de los analistas y científicos de datos para transformarlo en historias de datos. Entonces ya hay perfiles específicos de ciencia de datos y por eso decía que es muy interesante la pregunta. Pero en organizaciones tradicionales van a ser el analista de datos, el científico de datos o alguna persona que por alguna razón va a estar ahí comunicando lo que pueden ser ejecutivos, gerentes, managers. En realidad pueden ser muchas personas las que están comunicando estas historias de datos. Ahora, ¿por qué? Y siguiendo con la pregunta que nos hacía Javier Tapia, si no me equivoco, ¿por qué estos perfiles tienen sí o sí que manejar la data storytelling? ¿Qué toda la organización debe hacerlo? Porque en la comunicación habemos emisarios y habemos receptores. Y a veces somos receptores y a veces somos emisarios. Entonces, como receptor, si yo sé de data storytelling, voy a poder aprovechar con mayor eficiencia lo que se me está comunicando. Es algo así como que si yo sé de storytelling, voy a cortar la distancia que existe entre quien me está comunicando y yo como receptor. Entonces, no solo es el que comunica el que debe aprender de storytelling, sino también el receptor. Así acortamos la distancia que nos divide. Así acortamos la distancia que genera una brecha, un gap en nuestra comunicación. Y eso es lo que ocurre en las organizaciones. Hay gaps demasiado grandes entre los analistas de datos y los tomadores de decisiones. Por aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el perfil del consumidor del data storytelling? Vendedores, gerentes, tácticos, operativos. Fernando, todos ellos son consumidores del data storytelling. Toda persona que por alguna razón va a recibir la información de un analista de datos, un científico de datos, va a ser consumidor del data storytelling. Y luego, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, debemos de aprender de data storytelling, porque el data storytelling yo lo aplico tanto como emisor del mensaje como receptor del mensaje. Si yo sé de data storytelling como receptor del mensaje, voy a poder entender mejor aquello que me están comunicando. Y por eso nos acorta la brecha. Bien, vamos a seguir. Bueno, Business Intelligence, analítica de datos y data storytelling. ¿Cómo se come? Aquí tenemos dos perfiles, el de Data Science y el de Data Analytics. Tenemos las habilidades técnicas. Y cuando empezó todo el boom del Business Intelligence y del Data Science y todo esto, que se decía que el Data Science era la carrera más sexy del mercado, creo que todavía se dice por ahí, pues, las personas que contratamos perfiles y nos enfocábamos mucho en las habilidades técnicas, en si sabía Machine Learning, en si sabía Python, en si sabía Power BI, Tableau, si sabía SQL, algoritmos, etcétera, muchas habilidades técnicas. Y se contrataron a las personas. Cuando llegaron al puesto de trabajo, empezaron a surgir las brechas. Porque las personas que somos técnicas, a veces nos enamoramos de lo técnico. Nos enamoramos del algoritmo, nos enamoramos del código que hicimos y nos olvidamos de algo que es vital en las empresas,
que es el problema de negocio, que es finalmente lo que nos convoca como empleados de una organización. Nosotros resolvemos problemas de negocio. Y esos problemas de negocio deberían de generar valor a nuestros clientes o deberían de recortar costos operativos. Al final, si aquello que hacemos como científicos de datos y analistas de datos no nos permite aumentar los ingresos, ya sea por reducción de costos o por aumento de ventas, nuestra labor como científico de datos y como analista de datos no tiene sentido. Y por eso es que a veces, en lugar de resolver un problema con un algoritmo muy complejo, a veces es sencillo y es técnicamente no muy complejo, pero es efectivo. Y bueno, donde se juntan estos dos mundos, vemos aquí el data storytelling. Y ese es uno de los problemas, se le da poco énfasis al data storytelling. Y puede ser que los problemas técnicos no sean tan complejos, pero si yo no sé cómo comunicar esas respuestas, esas innovaciones que generé por medio de analítica de datos, simplemente el proceso no avanza. Vamos a ir aquí al Q&A. Dice, por momentos se escucha mal. Bueno, me disculpan, no me parece que tenga problemas de comunicación. Aquí, buenas tardes, ¿podrían compartir la presentación, por favor, al culminar la sesión? Que ahí lo veremos. Ok, entonces tenemos valor, y el valor se genera a partir de los datos y va a aumentar conforme nos movamos hacia la acción. Los datos por sí mismos no valen nada. Debemos de masajearlos por medio de filtros, por medio del proceso de la analítica, que puede ser pasarlo por un algoritmo, etcétera. Después pasamos a la etapa de visualización. Esta etapa de visualización no es tan, es importante. Es hasta la etapa de las historias cuando logramos comprometer a nuestra audiencia y lograr acciones de negocio que transforman vidas, que transforman, que les otorgan valor a los clientes. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, les voy a dar una introducción de storytelling a un alto nivel. Es la etapa de explicación. La etapa de explicación ocurre cuando se juntan las etapas de narrativa y datos. Después tenemos la etapa de iluminación. Ocurre cuando los datos se juntan con las visualizaciones y los podemos entender mejor. Después tenemos la etapa de compromiso, que es cuando la narrativa y las visualizaciones se unen y forman ese compromiso de parte de la audiencia, que es finalmente lo que nos lleva a la acción. Ahí donde se unen estos tres mundos de narrativa, visualizaciones y datos, es donde ocurre la historia de datos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. ¿Qué es lo que está perdido en la mayoría de las organizaciones? Bueno, si hacemos la parte de los datos, si hacemos la parte visual, lo que no está ocurriendo es la parte de narrativa. Y eso es lo que estamos dejando de lado en muchas organizaciones. Vamos al Q&A. Ok, ahí veo las respuestas de CertiProf. Bien, entonces esta es la primera que les comentaba de la maratón, ¿verdad? Al principio todo el mundo arranca, todos ahí estamos metidos en la colección de los datos, todas las organizaciones lo tienen. Después hay menos organizaciones que van a tener la parte de preparación de datos. Muchos menos van a tener la parte de visualización. Y es esta última milla donde ocurre el data storytelling y perdemos a la gran mayoría de organizaciones y donde se pierde lastimosamente una gran cantidad de valor en el proceso. El data análisis, en la comunicación de los insights y sobre todo en el último paso, tomar acción a partir de esos insights que descubrimos. Imaginémonos que vamos de paseo al bosque tropical. Llegamos ahí y vamos a ver un montón de plantas, insectos, una riqueza de ecosistema. Sin embargo, realmente es poco lo que podemos extraer de ese bosque tropical. Ahora bien, imaginemos que vamos a ese mismo bosque tropical, pero esta vez con un guía. Y ese guía nos va señalando
aquellas cosas que son importantes de ver en el bosque tropical en ese momento. Eso es a lo que le llamamos iluminar. Sacar de toda esa gran cantidad de información los puntos más importantes que nos van a contar una historia. Y en este caso, ese guía naturalista nos va a contar la historia natural de ese bosque. Eso es lo que hace un data storyteller. Lo que hace es resaltar esos insights, esos hallazgos en la masa de los datos para decirnos, aquí está lo más valioso de este conjunto de datos. Y aquí es donde debemos de imprimir nuestra energía y nuestras acciones para dar mejores respuestas a nuestros clientes. Ya sea que sea una empresa privada, pero esto también aplica para empresas públicas, para organizaciones no gubernamentales y en realidad para cualquier tipo de organización humana. Perdón. ¿Cuál es nuestro error? Que subestimamos la comunicación. Damos por un hecho porque sabemos hablar, porque nos expresamos, damos por un hecho que sabemos comunicarnos. Y poco le dedicamos de tiempo en las mallas de carreras universitarias y en nuestra vida a desarrollar más y más la comunicación. Y esta no es una habilidad exclusiva del mundo de los datos. Es una habilidad que se ve con mucha carencia en el mundo de los datos, pero es una habilidad que nos sirve para todo en la vida. Y por eso vale la pena estudiarlo, por eso vale la pena aprenderlo. El data storytelling es un método y nos permite extraer el mayor valor de los productos de datos generados por científicos y analistas de datos. Sin ese adecuado desarrollo de este método, corremos el riesgo de perder la inversión que hacen las organizaciones en salarios, en infraestructura de TI, en software, en infraestructura en la nube y todo lo que necesita una empresa seguir para poner a funcionar una estrategia de transformación digital por medio de la analítica de datos. ¿Qué opciones tenemos en el mercado para aprender esta técnica? Bueno, vamos a verlas. En la Universidad de Chicago tenemos un curso de Storytelling y Visualización de Datos con un costo de $2,200. En el MIT tenemos un curso de Data Storytelling que se llama Persuading with Data de $4,300. En América Latina, INCAE, que es una universidad adscrita a Harvard, que está en Costa Rica y Nicaragua, tenemos un curso de $1,595 de Storytelling y Persuasión con Datos. ¿Y qué más nos dice el mercado? O sea, ya vemos que sí hay oferta de estos cursos, que no estamos inventando nada, ninguna locura en construcción de talento y en CertiProf. ¿Qué dice Credly en cuanto a 500, un análisis de 500 trabajos abiertos? Bueno, los 500 trabajos, todos tenían la necesidad de Data Storytelling, y dentro de esos perfiles teníamos el Senior Data Analyst, el Data Scientist Manager, el Manager Digital Analytics, y todos perfiles muy analíticos, por así decirlo. El Storytelling aparecía en 480 de esos puestos y el Storytelling en 478, o sea, con descripción específica, es decir, son habilidades que se están pidiendo en el mercado. ¿Qué nos dice más el mercado? Bueno, ZipRecruiter, que es algo así como un LinkedIn, dice que en Estados Unidos solo alrededor en 25 millas a la redonda de Key West, Florida, hay 61,802 puestos de trabajo abiertos donde la habilidad de Data Storyteller es necesaria. En 25 millas a la redonda de Key West, Florida, 61,802 puestos de trabajo, que es una barbaridad, es un montón. ¿Qué dice LinkedIn? Hay 2,645 puestos que buscan el Data Storytelling específicamente. O sea, no son puestos que tienen la habilidad de Data Storytelling, son puestos de Data Storytelling específicamente. Eso nos dice LinkedIn. Y estas son búsquedas que hice ahorita en la mañana. ¿Qué nos dice Glassdoor? Lo mismo, pero para 3,974 puestos en Estados Unidos, donde
esta habilidad se está buscando ya de manera específica. Nuevamente, no es esa habilidad está dentro del perfil, no, están buscando data storytellers específicamente. Y según Analytics Insight, ya se pueden conseguir trabajos donde específicamente se piden data storytellers, que era algo que ya les había mencionado, pero quiero hacer énfasis en eso ahorita. O sea, hay perfiles, puestos específicos de trabajo que nos piden data storytelling, o sea, que el perfil es de data storytellers, no es analista de datos, no es científico de datos, no, el perfil es data storyteller. Entonces eso es muy interesante porque ya no solamente es una habilidad más que tienen que tener algunos profesionales, no, es casi que una profesión en sí mismo. Bueno, en CertiProf y en colaboración con nosotros en Construyendo Talento, desarrollamos con mucho cariño y con mucha esperanza de que esto tenga un impacto muy positivo en la industria mundial en realidad. Certificación de Data Storytelling. Bueno, ¿qué implica esta certificación? Bueno, está dirigido a analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de machine learning, estadistas, ingenieros, personas en general que trabajan con datos. También está orientado a ejecutivos, administradores, gerentes, tomadores de decisiones, políticos, comunicadores y periodistas. Como dije, estas son dos caras de una misma moneda. No solo es importante el data storytelling para los analistas de datos y científicos de datos, también es importante para todos aquellos que reciben estos informes, que reciben estas historias de datos. La organización que logre impregnar su cultura con data storytelling es una organización que va a brillar en el mercado, es una organización que va a ganar muchos puntos a nivel competitivo con respecto a las otras empresas en el mercado. Va a ser una ventaja competitiva. El data storytelling debe ser transversal a la cultura de las organizaciones. Quienes lo hagan, porque ya el diferenciador no está en un científico de datos, no, ese es el pasado. Hoy el diferenciador es cómo hago para que esos hallazgos del científico de datos se transformen en acciones. Y esto es una responsabilidad de toda la organización y esto lo logramos por medio del data storytelling, trayendo el data storytelling a lo largo y ancho de toda la organización. Voy a ir al Q&A que tengo una pregunta por acá. Dice una duda, ¿se pueden usar frameworks? Y sí, ¿cuáles recomiendan? Otra. Bueno, frameworks, me imagino que es tipo Scrum o OKRs. Bueno, OKRs no es un framework exactamente, es una metodología, pero data storytelling, no sé si le pregunta, voy a responder cualquier cosa, Javier, me vuelve a preguntar si estoy interpretando mal. Pero data storytelling combina de manera perfecta con Scrum, con OKRs, con Design Thinking. Entonces, si la pregunta es por ahí, no hay ningún problema, combina de manera perfecta. El storytelling ayuda a mostrar el resultado de convertir datos en información o nos cuenta que datos ya con información nos ayudan a tomar decisiones. El data storytelling como tal no es el que transforma los datos en información. Eso lo hacemos por medio de los procesos de analítica y ciencia de datos normales. Lo que el data storytelling nos ayuda es a plantearnos de todos los datos qué y cómo debo yo de seleccionar insights que verdaderamente que puedan dinamitar acciones de negocio. Es un tipo de pensamiento estratégico frente a la analítica de datos. Entonces yo voy a hacer mi proceso de analítica de datos y voy a orientarme por medio del data storytelling para saber qué analizar, cómo analizarlo, cómo extraer ese insight de negocio. Y para eso necesito contexto empresarial, pero también necesito aplicar el método del data storytelling para saber reconocer cuál es un insight. Volviendo al ejemplo del bosque, si yo no soy un naturalista, no voy a tener el contexto para poder identificar qué el bosque verdaderamente es un insight para mi audiencia. Entonces yo necesito entender del negocio, pero también necesito tener método para poder justamente abordar ese insight como una historia de tal forma que la audiencia incorpore
ese conocimiento de manera muy natural. Una de las cosas que ocurren es que nosotros los seres humanos, y eso es parte de lo que abordamos en el Data Storytelling, nosotros los seres humanos tenemos resistencia a los números. Cuando nos presentan una estadística, normalmente no lo recordamos. Pero cuando nos presentan la estadística por medio de una historia, nos acordamos. Los seres humanos nos sentábamos desde hace miles de años alrededor de fogatas para contar historias y así transformaban la cultura, así compartían enseñanzas. Y pasa lo mismo con los datos. Hoy por hoy vivimos en un mundo guiado por los datos, pero ni tanto, porque tenemos resistencia a esos datos. Pero la forma de evitar esa resistencia es por medio de la historia de datos, por medio de contar una historia. Y esto es lo que nos facilita este método. Entonces no es como que con esto generamos los insights los genera la analítica clásica, por así decirlo. Con esto lo que hacemos es que los metemos en un sistema de comunicación que nos permita la transformación cultural de las organizaciones. Vamos aquí porque dice una observación. En mi experiencia, el usar audífonos inalámbricos provoca que la comunicación se pierda en momentos cuando parece que interfiere el espectro de comunicación. Muchas gracias, no lo sabía. No lo sabía, muchas gracias. Ya creo que es un poco correcto, pero para la próxima vez que presente voy a tenerlo muy presente. Entonces, dos caras de una misma moneda. Tanto los analistas como científicos de datos deben de aprender de storytelling como el resto de la organización. Todos deben de aprender de data storytelling. Estos son los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo dirigir un cambio con insights? La razón por la cual es importante contar historias con datos. La psicología del data storytelling. Sí, esto es súper importante y es un diferenciador muy importante de esta certificación, y es que abordamos de manera psicológica al ser humano. Es una certificación muy humana, en el sentido que nos ayuda a entender y por qué una persona toma decisiones y por qué ponemos barreras a ciertas cosas que se nos comunican. Cómo podemos utilizar ese conocimiento psicológico para poder comunicar de manera más fluida estas historias de datos. Después tener la anatomía de una historia de datos, la fundación de una historia de datos, la estructura de una historia de datos y buenas prácticas e implementación para visualización de datos. Esto es muy importante. Ya vimos que la parte de visualización es vital y por eso hay dos capítulos de la certificación que profundizan en buenas prácticas para desarrollar visualizaciones de datos. Los requisitos para esta certificación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué requisitos debemos de tener? Las ganas de aprender, el deseo de comunicar y de encontrarnos con otras personas por medio del data storytelling, de poder cortar esa brecha que existe entre las personas cuando comunicamos con datos. Que podamos acercarnos como personas, que podamos encontrarnos. Eso es lo que facilita el data storytelling. Facilita que nos encontremos dentro de la organización y que podamos comunicarnos de manera más eficiente para así extraer el mayor valor de todo lo que tenemos a nuestro alrededor en analítica de datos. Finalmente, nosotros estamos promoviendo un curso para esta certificación. En realidad son dos cursos de data storytelling. Inician el 30 de marzo. Si gustan pueden tomarle un screenshot a esto. El grupo 1 es a las 12 p.m. hora del este, 11 a.m. hora de Costa Rica y 6 p.m. hora de España. El grupo 2 es a las 7:30 p.m. hora del este, 6:30 p.m. hora de Costa Rica. Tiene una duración de 6 semanas y las sesiones semanales son de 1 hora con un costo de $499 por el curso de la certificación. Tenemos un método de pago por PayPal y tarjeta de crédito. Y ahí tienen el contacto, mi teléfono, 00506 es el código de país.
Y también pueden encontrar información en www.construyendotalento.com. Esto es lo que yo tenía para compartir. No sé si hay más preguntas por ahí. Aquí en el chat veo que hay 2 chats abiertos. Vamos a ver. Maximiliano, no sé si le contesté. Si no, le podemos dar la palabra ahorita. Claro que sí, Maximiliano. Si quieres, puedes abrir el micrófono. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes que quieran hacer? Recuerden no quedarse con las dudas. Tenemos acá a nuestro partner Raúl que ha ido contestando una a una las preguntas del QA. Para ir cerrando, yo creo que Maximiliano dejó la mano arriba y se le pasó. Ok. Espero que le haya podido contestar en alguna de las intervenciones. Si no, Maximiliano, por ahí, bueno, aquí veo que hay un Q&A, vamos a ver. Dice, el curso es de 6 horas, correcto. El curso es de 6 horas, distribuido en 6 semanas, 1 hora por semana. Muchas gracias, Javier, para servirles. No sé si hay alguna otra pregunta. Mientras esperamos unos 2 minutos, mientras entran más preguntas, me gustaría, Raúl, agradecerte nuevamente por la disposición. El tema muy interesante, esto del Data Storytelling. Me parece a mí que pues ha sido una hora de verdad muy nutrida el tema y desde nosotros como organización valoramos mucho estos espacios para seguir trabajando pues, con nuestra comunidad de partner y seguir aportándole valor a todas aquellas personas que quieran seguir creciendo de manera profesional, querer certificar sus conocimientos en determinadas áreas. Y bueno, nos entraron otras 3 preguntas. No sé si quieres. Bueno, aquí Raúl Díaz nos pregunta, el curso total es de 6 horas, ¿cierto? Correcto, el curso total es de 6 horas. Raúl, con respecto al uso de la herramienta de BI, ¿cuál considera usted que es más poderosa para la visualización de datos? Híjole, qué pregunta. La que tenga a mano va a ser la más poderosa. En realidad, el data storytelling es lo que nos da el poder. Las herramientas hoy por hoy nos ofrecen cosas muy similares, pero sería yo mentiría, digamos, si no dijera que hay algunas que sobresalen del resto. Por ejemplo, Power BI y Tableau tienen una penetración en el mercado muy alta. Aquí en CertiProf hay una certificación que enseña Power BI. Power BI a mí en lo personal me gusta mucho porque, por lo que dije, tiene una penetración de mercado muy grande. Y entonces cuando aprendemos una unidad, como puede ser Power BI, que tiene una penetración muy grande en el mercado, nos aseguramos de que haya mucho mercado para esa habilidad. En Tableau pasa algo similar. Ahora, a mí la que más me gusta se llama Spotfire, que es una herramienta súper muy bonita de visualización de datos, pero también es posible hacerlo desde un punto de vista 100% técnico por medio de R, que hay un paquete que se llama Shiny que nos permite desarrollar dashboards por medio de programación, quedan muy bien también. Y por medio de Python tenemos 2 librerías, una que se llama Dash y otra que se llama Streamlit, y por ahí hay otras más que nos permiten desarrollar dashboards también de manera muy bien, muy buena. Entonces, hay varias respuestas. Ahora, si está empezando, si no sabe Python, si no sabe R, si está empezando, yo le recomiendo Power BI. De hecho, nosotros tenemos un curso que es un programa de analítica de datos que tiene, bueno, la parte de estadística, tiene SQL, tiene Python y tiene Power BI. Lo tenemos en nuestro sitio web y se los puedo ofrecer también. A partir de ahí, eventualmente podríamos enlazarlo con la certificación de Business Intelligence de CertiProf y por supuesto que podemos enlazarlo también con esta certificación de Data Storytelling.
Por aquí tenemos otra pregunta. Laura Salinas dice, el total de horas del curso, ¿cuánto es? Son 6 horas de curso en total y serían los jueves, correcto. Todos los jueves durante 6 semanas vamos a explorar durante 1 hora los diferentes temas. Correcto. Vamos a ver, por aquí creo que salieron más preguntas. Hernán Cusi dice, ¿cómo ayudaría el uso de los modelos causales en Data Storytelling? De los modelos causales. No sé, Ana, si quisieras saber, vamos a ver cómo ayudaría el uso de los modelos causales en Data Storytelling. Si quisieras abrir el micrófono y contarme un poquito más de tu pregunta, a ver si tengo más contexto. Perfecto, Hernán, te di opción para, si deseas abrir el micrófono de pronto y darnos un poco más de contexto, estaría genial. Ok, basados en probabilidades nos pone aquí. En realidad, cualquier modelo que nos genere probabilidades, como podría ser un modelo predictivo, ¿verdad? Un modelo predictivo que nos diga, tal persona tiene, qué sé yo, 80% de probabilidad de hacer un churn, o sea, o un attrition, o sea, que deje de ser cliente, que tenga un 80-85% de probabilidad de dejar de ser cliente. Entonces, cuando nosotros corremos un modelo predictivo de este tipo, que nos dice la probabilidad de que un cliente haga algo, ya sea que nos va a comprar producto o que se va a ir que va a dejar de ser cliente o cualquier otra cosa. Entonces nosotros normalmente fijamos una línea base. Entonces, por ejemplo, y esa línea base puede desarrollarse por medio de métodos estadísticos o puede desarrollarse también por medio de conocimiento de negocio. Entonces, por ejemplo, yo digo, a partir de este modelo, voy a decir que todos los que están por arriba del 75% de probabilidad de dejar de ser clientes va a ser una población que yo voy a considerar. Entonces, mi insight ahí es, qué sé yo, que de los que están de 75% de probabilidad de irse hacia arriba, digamos que tenemos 5,000 personas. Entonces, el insight es, hay 5,000 personas que están por arriba de una probabilidad de 75% de dejar de ser clientes de la organización. Eso es el insight. Y a partir de ahí yo construyo mi historia de datos. ¿Por qué? Porque yo podría mirar como un modelo nada más y decir, bueno, aquí están las probabilidades. Y eso como opción, ¿verdad? Entonces yo le doy una guía al negocio. Digo, todos los que están de 75 para arriba, yo voy a priorizarlos y voy a darles un trato especial para que no sean clientes. Entonces recordemos, el data storytelling lo aplico a partir del insight, genero una acción. Entonces, Hernán, como científico de datos, si yo tengo una probabilidad y esa probabilidad me da ese insight, yo debo siempre proponerle al negocio una acción a hacer que es parte del data storytelling. El data storytelling nos va a hacer todo el proceso, desde cómo voy seteando la historia, desde lo más general hasta lo más específico, hasta llegar a ese insight central que podría ser esa probabilidad. Y después, ¿qué recomiendo yo que se haga? ¿Qué debe hacer la organización a partir de esa probabilidad que tengo? Espero haberte podido responder. No sé si te aclaré cualquier cosa, me pones ahí más, me escribes más. ¿El costo del curso ya incluye la certificación? Correcto, el costo del curso ya incluye la certificación. Pablo Madilla me pregunta, Raúl, ¿cómo está el salario de un Storytelling Junior? En el mercado de Costa Rica, que es el que yo más conozco, y que es el que yo me muevo, ¿verdad? El data storytelling se lleva, todavía no hay puestos de data storytelling exclusivos de data storytelling, por lo menos en Costa Rica no he visto todavía. Entonces, normalmente es un analista de datos. Un analista de datos en Costa Rica anda ganando entre $1,800 y $2,200 por mes. En Estados Unidos sí vi ya puestos específicos de data storytelling y andan alrededor de los $56,000 anuales. En Estados Unidos, ¿verdad? Que es un mercado muy diferente al de Costa Rica y probablemente al de muchos otros países de Latinoamérica.
Pero si hay alguien en Estados Unidos, ya hay puestos específicos de Data Storytelling que andan pagando alrededor de $56,000. No es nada despreciable. Sin embargo, por el momento yo creo que es muy prudente todavía combinarlo mucho con habilidades de analítica de datos para poder tener todavía mejores salarios. Y Pablo Madilla me pregunta, ¿y cómo es el mercado laboral en Costa Rica? Bueno, yo vengo de salir de trabajar en un banco y estamos explorando. O sea, yo empecé a explorar todo este tema ahí y nos fue súper bien, la verdad. Logramos cosas muy bonitas en un periodo de tiempo muy corto. El equipo con el que yo trabajo, el equipo Scrum con el que yo trabajaba estaba muy motivado al aplicarlo porque verdaderamente sentimos y pudimos ver por medio de datos también cómo en efecto pudimos plasmar mejor nuestros productos de datos. Y sí, eso es lo que les puedo contar. Les dejo acá de nuevo para que le tomen un pantallazo, para los que quieran llevar el curso. Yo le quiero agradecer mucho a CertiProf la oportunidad y a todos ustedes por haber compartido este rato. Muchas gracias. No supe tu nombre, pero muchas gracias por acompañarnos también. Y bueno, me tengo que pasar a otra sesión, pero muchísimas gracias y muy feliz tarde a todos. Cualquier cosa estamos para servirles y feliz tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Muchísimas gracias a ti. Para nosotros es un placer a los asistentes extenderles nuestro agradecimiento, dejarles saber que tenemos un beneficio por el día de hoy. Hasta las 12 p.m. Disculpen, 12 a.m. tenemos el beneficio que van a encontrar en nuestro portal web por ser parte de las primeras personas en certificarse en Data Storytelling con CertiProf. Les compartimos el link. Igualmente les extendemos nuevamente nuestro agradecimiento por haber hecho parte de esta sesión. Los esperamos en las próximas a todos y los invitamos a que visiten nuestro portal web donde tenemos todo el pool de certificaciones disponible para ustedes. Una feliz tarde. Feliz tarde para ti, Raúl. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Chao. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este espacio y esperamos que haya sido de inspiración para promover el conocimiento y crecimiento profesional de nuestra comunidad.